Como reconoce los hechos. Ahí fue el tema. Entonces, Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Hoy llegamos al cierre de nuestro curso en homenaje, mejor dicho, a los 20 años del Código de la Niñez y la Adolescencia. Fueron jornadas bastante intensas donde se debatió acerca de adopciones, derecho penal adolescente, se debatió sobre el proceso en el fuero de la niñez y la adolescencia, se debatió en todo lo relacionado a la Constitución. Y hoy nos toca en el cierre la jueza, la doctora María Victoria Famá, ella es argentina, aceptó de muy buena gana acompañarnos en este proceso, en un tema que es bastante álgido en este momento, María Victoria, que es el fuero de familia en la República del Paraguay, porque se acaba de presentar una ley al Congreso para que Paraguay también deje el sistema de niñez y adolescencia y asuma el fuero de familia, integre un poco al derecho civil con el derecho de la niñez y la adolescencia, que nos parece sumamente importante e innovador, y por eso nos pareció sumamente importante contar contigo en este cierre. Esta noche te va a presentar la doctora María Eugenia Jiménez, que también fue una de las organizadoras de este curso, que realmente fue muy exitoso. Tuvimos más de 250 personas por jornada, lo cual esto hace que nos demos cuenta de la importancia de debatir acerca de la situación de los niños, niñas y adolescentes en la República del Paraguay, y no solamente en el fuero niñez, sino también en lo referente al proceso penal adolescente en el cual ellos también pueden estar inmiscuidos. Desde ya, María Eugenia, te paso la palabra para que le des la presentación a la doctora Victoria, y posteriormente vamos a estar subiendo el formulario para las inscripciones a las 19 horas, como todas las jornadas anteriores. Muy buenas noches y adelante, María Eugenia, gracias. Buenas noches a todos los colegas. Buenas noches, María Victoria, y muy bienvenida, muy bienvenida. Te damos la más cordial bienvenida otra vez. Y estamos felices de tenerte en el cierre de este ciclo de encuentros que hemos tenido desde el mes de septiembre, que fue organizado por la ASO de Magistrados, con el fin de hacer un poco un recuento de lo que han sido estos 20 años de vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia. Todos sabemos, pero te cuento un poquito a vos, que en diciembre del 2001 entró en vigencia nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces era un momento de hacer un momento propicio, ¿verdad? Para hacer un análisis, para ver un poquito en dónde nos encontramos, en cómo hemos avanzado, cuántos desafíos nos faltan por cumplir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo en estas jornadas, ¿verdad? Con magistrados, con fiscales, con defensores del fuero. Entonces fue sumamente fructífera. Bueno, yo voy a ahora leer un brevísimo currículum tuyo, María Victoria. No nos queremos detener y extendernos mucho porque realmente tenés un currículum muy extenso, pero quiero nada más que presentarte y entonces ya te damos el uso de la palabra para no perder más tiempo. María Victoria Famá es abogada, es egresada de la UBA, es especialista en Derecho de Familia. Ella es magistrada, es jueza del Juzgado Nacional en lo Civil número 92, con competencia exclusiva en cuestiones de familia. Profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho de la Universidad. Investigadora adscripta al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, autora del libro Filiación por Naturaleza y por Técnicas de Reproducción Humana Asistida, así como a obras en este tema tan apasionante que es el derecho de familia. Así que te damos el uso de la palabra, María Victoria. Tenés el micrófono ya a tu disposición. Perfecto, bueno, muchísimas gracias tanto a Camilo como a vos, María Eugenia, por la presentación, por la invitación,
Un agradecimiento especial también a mi amiga Betina, que siempre me tiene en cuenta. Ya estuve la semana pasada virtualmente por estos pagos y charlas en Paraguay que en la Argentina en el último mes. Es un gusto de verdad estar con todos y todas ustedes en esta nueva oportunidad. Bueno, voy a... ¿me habilitas para compartir pantalla? Así puedo compartir el PowerPoint, si es posible. Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, para mí es un enorme gusto estar con ustedes, y máximo sabiendo que hay tantos colegas de distintos fueros que para mí va a ser una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Nosotros también en la Argentina intentamos tener estos encuentros con colegas, con magistrados, con defensores, defensoras de los distintos fueros, de penal, civil, porque sabemos que el derecho es uno y que los problemas son uno, entonces no podemos analizarlos con compartimientos estancos. Por supuesto que mi especialidad es el derecho de familia, el derecho de la niñez, y precisamente me han convocado un poco porque sé que están ustedes con este proyecto del cual hablaba Camilo, de la posibilidad de unificar el fuero y generar un fuero de familia. Nosotros trabajamos en casi todas las jurisdicciones del país con fueros de familia, es decir, que niñez y familia y todas las problemáticas de las familias se encuentran en general tratadas por un mismo magistrado o una misma magistrada. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, y también me voy a detener un poco en todo, en esto del rol de los distintos operadores en los procesos de familias y de los principios que atraviesan los procesos de familia, siempre con una proyección práctica para que podamos compartir estas experiencias que tenemos todos. Nosotros, y esto les adelanto, este es el Instagram del juzgado, hago de paso la propaganda, como hago siempre. El Instagram del juzgado contiene bastante información acerca de jurisprudencia novedosa, de legislación y demás, así que los y las invito a seguirnos como para seguir en contacto, aunque sea por medios virtuales. Bueno, yo quiero hacer como una breve introducción. Me parece que entender los procesos de familia implica claramente entenderlos desde una perspectiva metajurídica, es decir, sabemos que el derecho es insuficiente para resolver las problemáticas de las familias y las niñeces, y que necesitamos de manera constante del apoyo, de la ayuda, del complemento de otras disciplinas. Y entonces, en un punto quiero partir de esta mirada sistémica, muy breve, no me voy a detener, no se preocupen, no se suiciden, no me voy a detener en esto, pero sí, muy brevemente, quiero partir de esta idea de las familias como sistemas, las familias como sistemas dentro de un gran sistema, que es nuestro mundo en general, ¿no? Y que interacciona con otros sistemas y otros contextos, como el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema judicial. Y estas familias entendidas como sistemas, digamos, desde la postura de la psicología sistémica, precisamente alude a grupos de personas que están en un constante desarrollo, ¿no? Y que atraviesan distintas etapas a lo largo de toda su existencia, desde su conformación hasta el nacimiento de hijos, hasta la separación, la muerte, etcétera, el nido vacío, todas las etapas que nosotros sepamos que existen en una familia. Y estas etapas y estas transformaciones, por supuesto que muchas veces generan crisis, pero la continuidad de estos sistemas y la continuidad de la familia, precisamente como dice Salvador Minutín, que es un especialista en sistemas familiares, depende de la disponibilidad que tengan los miembros de esta familia de generar pautas transaccionales, negociaciones, alternativas, y la flexibilidad que tengan para mover estos contratos, estos convenios implícitos y reacomodarse a las distintas situaciones que se plantean en la familia, ¿no? Entonces la familia claramente tiene que responder a los propios cambios internos que se van a presentar, y también a los cambios externos, ¿no?
repito, con interacción con otros sistemas, los cambios que tienen que ver con la economía, con lo laboral, con la salud, etcétera, y debe tener esta capacidad de transformación permanente, de manera tal que pueda abordar cada una de estas nuevas situaciones con herramientas, con instrumentos, con estrategias necesarias, sin perder la continuidad que proporciona este marco de referencia a todos sus miembros. Entonces, la idea de esta familia como sistema social y con interacción con otros sistemas, implica la existencia de determinados lazos que implican una interacción, una interrelación, una interdependencia dentro del sistema y con otros sistemas. Y vamos a ver que además esto ocurre en la relación con la familia con el Poder Judicial, ¿no? Cuando la familia ingresa a la justicia también es un sistema, y esta interacción, interrelación, también se muestra de diversas maneras, a veces de manera exitosa y a veces no. Por supuesto que sabemos que también dentro de las familias existen subsistemas, o subrelaciones o subinterrelaciones, ¿no? Una cosa es la pareja, el matrimonio, ¿no? El subsistema conyugal o de pareja, otra cosa es el subsistema parental, existe un subsistema fraterno, puede haber otros miembros de la familia conviviendo con esta familia y también generan interrelaciones particulares. El tema es, y el gran problema se presenta, cuando estos sistemas que interactúan con un determinado equilibrio, que puede ser más o menos precario, entran en crisis por alguna razón, ¿no? Y las crisis pueden ser por distintas circunstancias, pueden ser porque se presentan situaciones nuevas o etapas diferentes de las familias que no pueden afrontarse, supongan ustedes el nido vacío y un matrimonio que se encuentra sin saber qué hacer. Ustedes saben que hay conflictos matrimoniales en esa etapa de la vida, hay gente que se divorcia en esa etapa de la vida, después de por ahí 30 años de matrimonio, gente que se encuentra con el nacimiento de un hijo, después de un tiempo de vivir dos personas solas, y esto genera una necesidad de reacomodarse, crisis diversas, temas de salud mental, temas de adicciones, distintos temas que se pueden presentar en una familia, ¿no? Y la familia tiene que tener, como les decía, estas herramientas para poder renegociar, para poder reformular estos contratos, estos acuerdos implícitos que se van realizando en cada etapa de la familia. Entonces, la capacidad de transformación y de renegociación hace que la familia siga adelante, de manera autónoma, o con la ayuda de un tercero, pero de un tercero que no es el Poder Judicial, ¿no? De un psicólogo, de un profesional, de un médico, quien fuera, de un apoyo familiar. Cuando la familia se ve imposibilitada de renegociar, de reformular estos acuerdos tácitos, o cuando la reformulación de estos acuerdos tácitos deja a alguno de los miembros en una situación de desventaja o de insatisfacción, supónganse que hay una renegociación de un acuerdo tácito en el cual cuando nace un hijo, el marido le dice a la mujer que deje de trabajar y la mujer acuerda esta circunstancia, pero con insatisfacción o con reproche. Entonces ahí es donde aparecen las crisis, ¿no? Aparecen las crisis en el momento o aparecen las crisis años más tarde. Y las crisis que aparecen en las familias, por supuesto que son complejas y es difícil mirarlas desde una sola óptica, precisamente porque afectan a estos distintos subsistemas en su interacción. Por eso, y yo acá paso a la defensa del fuero de familia, como un abordaje integral de todas las problemáticas y todos los conflictos que se pueden presentar en una familia, que no solamente, o que es muy difícil pensarlos de manera exclusiva con una mirada puesta en la niñez, si no miramos también qué pasa con los adultos, y no solamente qué pasa con los adultos con relación, por ejemplo, a circunstancias que tienen que ver con la ruptura de la pareja, lo que podría ser el divorcio, la ruptura de una unión de convivencia, sino también qué pasa con los adultos con cuestiones como la violencia doméstica, como la violencia económica, qué pasa con el patrimonio de estos adultos, la vivienda, qué es lo que están discutiendo cuando además y en forma paralela discuten la cuota alimentaria, discuten el cuidado de los hijos, discuten el régimen de comunicación, ¿no? Es muy difícil plantear un análisis o un enfoque por separado de cada una de estas problemáticas sin entender o sin visualizar la interacción. Es más, yo estoy segura que quienes trabajan hoy en el fuero de la niñez, también, aunque no se ocupen de cuestiones patrimoniales de los adultos,
saben que van a tener injerencias en muchos aspectos, por ejemplo, a la hora de determinar una cuota alimentaria, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene pensar en un fuero especializado en materia de familia tiene que ver precisamente con este abordaje especial. Y estas características especiales que tienen las familias y que se trasladan a los conflictos de familias, que los hacen diferentes a otros conflictos que podemos tener en el ámbito de la justicia, también incide en las formas procesales, también incide en los principios procesales, en cómo estos principios se van a proyectar en los casos en concreto y en el abordaje que cada uno de los actores involucrados en estos conflictos de familias, desde el Poder Judicial, va a tener de estas problemáticas. ¿Por qué? Porque, como les decía, el derecho en esto o las soluciones jurídicas claramente resulta insuficiente para dar solución a conflictos que en definitiva implican o requieren una cierta permanencia en el tiempo. Ustedes saben que a diferencia de otras relaciones, ¿sí? Yo tengo un accidente de autos y bueno, no lo voy a ver más al que me chocó el auto, pero a mi familia la tengo que ver siempre, aún pasada la mayoría de edad de los hijos. Entonces, estos vínculos de permanencia propios de las relaciones familiares exigen mecanismos específicos de solución de los conflictos que tienden que tener a asegurar en el futuro la posibilidad de que estas familias que piden el auxilio de la justicia generen herramientas propias para sostener soluciones autónomas a los conflictos, para poder atravesar cada una de estas crisis y poder solucionarlas sin necesidad de acudir al apoyo de un tercero, por lo menos no en el ámbito judicial. Entonces, esto me lleva a pensar en esta especialidad propia del fuero de familia, la necesidad de que el fuero de familia tenga esta mirada integral, ¿no? La especialidad y la integralidad como dos grandes principios, y también, por supuesto, traigo esto del interés superior del niño acá, que luego lo vamos a retomar, porque claramente cuando trabajemos cuestiones donde están involucrados niños, niñas, adolescentes, sabemos que el interés superior del niño será una cuestión primordial a tener en cuenta, pero sin dejar de tener en consideración el interés familiar, y creo que acá es una de las cuestiones que, con la que nosotros nos enfrentamos también en lo cotidiano, no solamente pensar cuál es el superior interés del niño, como dice, utilizar la Convención de los Derechos del Niño como expresión, ¿no? Sino que yo me quedo con la expresión inglesa de el mejor interés del niño, el best interest of the child, dentro de un contexto en donde todos los intereses de los miembros de las familias se vayan a considerar. Y por supuesto que esta especialidad, integralidad, este interés familiar, el interés superior del niño, como grandes principios que van a nutrir nuestra labor en el fuero de familia, tienen que estar también atravesados por dos cuestiones que no podemos dejar de olvidar. Una es la perspectiva de género, es decir, hoy, por ejemplo, en realidad para nosotros en Argentina la perspectiva de género es un tema que está muy en agenda, y que implica, y digo esto lo aclaro, voy a mencionarlo muy superficialmente, por supuesto esto requeriría profundizar un tema que no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, implica no fallar siempre a favor de la mujer. Y digo, esta es una de las confusiones que se imponen desde discursos que quizás son contrarios a analizar las cuestiones desde esta perspectiva, sino que implica reconocer dónde están las asimetrías. Y si existen asimetrías que coloquen a las mujeres en un lugar de subordinación o de sumisión, tanto en la sociedad, que sabemos que en general existe, como en la familia en particular, porque pueden darse situaciones en donde no existe esta asimetría, entonces no sea necesario aplicar la perspectiva de género. Pero cuando estas asimetrías existen, también parte de nuestra visión integral de las problemáticas implica la necesidad de aplicar la perspectiva de género. Y por supuesto también, y le sumo la posibilidad o la circunstancia, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires el fuero de familia también es un fuero que se vincula con la capacidad de las personas, donde también trabajamos todas las cuestiones relativas a salud mental, y claramente el tema de salud mental es un eje más a considerar, porque existen muchas situaciones dentro de las familias donde uno de los miembros de la familia tiene problemáticas vinculadas con la salud mental. Entonces, el mismo abordaje de la problemática de la salud mental desde el enfoque de derechos humanos y desde el enfoque de este modelo social de la discapacidad, ¿no? que
que se distingue del viejo modelo médico en donde se pensaba a la persona con discapacidad como una patología que había que rehabilitar. Desde el mismo modelo social de la discapacidad también se entiende la interacción del individuo con el sistema y con el contexto, ¿no? Precisamente la palabra social indica la necesidad de analizar esta interacción, cómo responde la sociedad y la familia ante una persona con problemáticas de salud mental. Doy un breve ejemplo, y perdón que me voy un minuto, pero es que hoy justamente tuve un caso bastante complicado de régimen de comunicación y cuidado de los hijos, donde el hijo adolescente de 14 años tiene una seria problemática en materia de salud mental. Y la realidad es que este cuidado que se debaten madre y padre, tiene dos hermanitos más, no es para ver quién se queda con el cuidado del hijo, sino para ver quién se saca de encima el cuidado del hijo, ¿no? En una situación muy conflictiva, o sea, los dos quieren que el otro se ocupe. Entonces esto no es menor, porque primero que en las familias la circunstancia que existe una persona con determinados padecimientos muchas veces es producto de un contexto en donde a uno se lo marca como el enfermo o como el problemático, y el subsistema funciona a partir de que este es el problemática, como en cualquier grupo, ¿no? Se va el que no queremos y tenemos que buscar a ver cuál es el otro que no queremos, cuál es el otro problemático, y a partir de ahí la interacción entre los miembros de la familia es especialmente compleja. Entonces, todos estos temas están claramente atravesando hoy el fuero de familia en la Argentina, por lo menos cuando pensamos en las problemáticas que se presentan en los juzgados. Y como yo les decía, cuando nosotros planteamos un fuero de familia, una justicia de familia, tenemos que también reformular el rol de todos los actores que van a trabajar y que van a intervenir en estas problemáticas de familia, ¿no? Y por supuesto que creo que quienes primero tenemos que replantear nuestro rol o nuestra función somos los jueces y juezas, que como directores del proceso tenemos que plantear o pensar qué proceso queremos, ¿no? Y acá tenemos que poner en crisis el esquema tradicional de proceso civil al que nosotros estamos acostumbrados desde la perspectiva del derecho procesal, ¿no? De un juez que está por encima de las partes, con un actor que ataca, que demanda, y con un demandado que se defiende, que contesta, donde el objetivo de un expediente es la producción de la prueba que ambos ofrecen, y cada uno incluso tiene la carga de probar lo que plantea, para que luego el juez, tomando esta prueba, y nada más que esta prueba, dicte una sentencia o dándole la razón al que ataca o al que se defiende, ¿no? Estas serían las alternativas de un proceso tradicional, porque lo contrario implicaría fallar ultra petita, no ajustarse al tema de decidendo, todos estos, el principio de congruencia y más, todos estos principios, tradicionales del derecho procesal civil. Pero claro, el esquema tradicional de estos procesos civiles es insuficiente y yo diría incorrecto para pensar o analizar cómo se trabaja en los juzgados de familia o frente a los conflictos de familia, ¿no? Y acá tenemos que reformular este lugar que ocupamos, los jueces y juezas, no desde un lugar de equidad o de igualdad con las partes, porque digamos yo en este esquemita puse al juez en igualdad de posición que el actor y el demandado. El juez sabe que siempre está arriba, y está arriba en términos, no lo digo en términos narcisistas o ególatras, sino que digo, el juez sabe que tiene la facultad de resolver y que tiene el deber de hacerlo, y eventualmente también las partes lo saben, pero el lugar en donde el que tiene que ocupar el juez en el marco de esta interacción con las partes, que se va a dar básicamente a través de procesos de audiencias, y ahora un poquito lo vamos a ver, es un lugar de acompañamiento, de conciliación, de generar las herramientas necesarias para que estas familias puedan pensar alternativas a sus conflictos, y estas mismas alternativas que hoy piensan puedan tomarlas o reformularlas en el futuro cuando existe un conflicto diferente al que se vino a plantear al tribunal, ¿no? Entonces, para esta función de acompañamiento, de conciliación, por supuesto que es muy importante trabajar de manera interdisciplinaria con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales,
psiquiatras, que pueda asistir, que pueda acompañar y que pueda pensar en conjunto con las partes y con el juez o jueza cuál es la mejor solución para el caso. Entonces, a diferencia del proceso tradicional, en donde todo el proceso se centraba en la prueba, nuestros procesos se centran en la audiencia, ¿no? En lo que veremos que es la inmediación, la oralidad, en el contacto con la gente, en el trabajar en la posibilidad de llegar a acuerdos con estas familias. Y para eso es indispensable que contemos con la colaboración de todos los actores que intervienen en estos procesos, porque el rol del juez o jueza es insuficiente si no tenemos abogados de adultos especializados y comprometidos con determinadas características que ahora también vamos a conversar, si no tenemos un compromiso del defensor o defensora de niños o niñas, o del abogado del niño eventualmente, figura que para nosotros existe, en Paraguay no está específicamente regulada. Si tenemos una problemática de salud mental, también tenemos que trabajar de manera complementaria con el curador, o lo que nosotros hoy llamamos la función de apoyo, la figura de apoyo, los trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Todos estos actores tienen que trabajar en forma articulada para dar respuesta, cada uno desde su lugar, porque yo soy juez, no soy psicóloga, un trabajador social no es psicólogo, digo, cada uno desde su lugar, y sin correrse de ese lugar, para lograr una estrategia conjunta en la intervención con las familias, una solución adecuada de estos conflictos. Entonces, a partir de este esquema, donde nosotros partimos de un juez y una justicia en general de acompañamiento, tenemos que reformular también, así como reformulamos este proceso, cuál es el rol de los distintos actores en estos procesos y también cuál es la particularidad de los principios procesales, que en general son principios con corte constitucional convencional, es decir, son principios muchas veces que surgen de instrumentos internacionales de derechos humanos y de nuestra Constitución Nacional, pero cuál es el impacto específico de estos principios o la proyección específica de estos principios en los procesos de familia. Y siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo en este tipo de procesos. Y nuestro objetivo esencial es intentar, como yo les decía, intentar acuerdos, intentar estrategias, intentar una conciliación a través de procesos de audiencia, proceso de audiencias, así lo llamaba hace muchísimos años Eduardo Cárdenas, un referente en la práctica del fuero de familia en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es esto de los procesos de audiencias? Y bueno, tiene que ver precisamente con el acompañamiento de las familias a través de una continuidad de audiencias, de encuentros, de entrevistas, en donde uno pueda generar acuerdos graduales, progresivos, que vayan generando soluciones para las distintas problemáticas que se plantean. Y en esto doy un ejemplo, les pido perdón a quienes me escucharon la semana pasada, porque en algunas cosas me voy a repetir, el trabajo en un régimen de comunicación, lo que ustedes llaman un régimen de relacionamiento, para que realmente este régimen sea efectivo y se cumpla, difícilmente lo podamos solucionar con una sentencia judicial, o con una resolución, o muy pocas veces con un solo encuentro o una sola audiencia, porque el gran problema que tenemos en este tipo de situaciones, ustedes saben, son los incumplimientos de estos regímenes de relacionamiento que se fijan o que se acuerdan. Entonces, el proceso de audiencias y la gradualidad en obtener soluciones autónomas que vayan conformando progresivamente ambas partes, implica esto, que por ahí en la primera audiencia me llevo un contacto de 2 horas con mi hijo, que por supuesto que va a ser 2 horas por semana, que va a ser insuficiente para el vínculo, la relación que yo quiero tener con mi hijo o con mi hija, pero va a ser verlo ya y no esperar una sentencia judicial. Y de repente en 2 meses tener una nueva audiencia, generar un sistema de confianza en los adultos, para que y en el niño por supuesto, ¿no? Para que progresivamente se vayan incrementando estos encuentros, y por ahí ya hacer un encuentro un sábado entero, y después a la próxima audiencia poder hablar de más veces por semana, hasta llegar a un régimen de relacionamiento que sea razonable en un contexto de separación amigable, en donde el progenitor
no conviviente pasa un tiempo importante con el hijo o con la hija. Entonces, el proceso de audiencias implica este seguimiento con este objetivo central que tiene que ver con disociar y lograr que las partes, que las personas que acuden a la justicia de familia comprendan la importancia de disociar o diferenciar su crisis, su conflicto como pareja conyugal, como pareja que debe realmente separarse y que debe llegar a una instancia no solo de divorcio legal, sino de divorcio psicológico-emocional, ¿no? A la pareja parental, el subsistema parental, que debe persistir y perdurar durante toda la vida de los hijos en común y siempre debe permanecer unido más allá de la separación de la pareja. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con esta importancia de generar esta disociación para que los conflictos entre los adultos no incidan negativamente en los hijos, se trabajan a través de estos procesos de audiencia. Yo menciono como ejemplo, nosotros tenemos una audiencia en el marco de los procesos de divorcio, que si bien el divorcio es, les diría, express, porque nadie puede, no necesita alegarse ninguna causa, ni ningún plazo, ni ninguna causal de ningún tipo. Lo cierto es que el código sí exige que las partes hagan una propuesta de convenio sobre las cuestiones conexas, ¿no? El divorcio, régimen de comunicación, bienes, alimentos y demás. Y si las partes no están de acuerdo, el juez debe fijar una audiencia a la que deben comparecer personalmente las partes, por el principio de mediación, y donde si obtenemos realmente un rol activo de las partes, un rol activo de sus abogados, si estos abogados están especializados y tienen intención de llegar a un acuerdo, e incluso muchas veces han dialogado en forma previa a la audiencia, realmente las estadísticas, si bien estas son estadísticas un poco al tuntún, no he contado expediente por expediente, pero sí la práctica indica que la cantidad de acuerdos que se logran en esta audiencia, donde de manera integral se trata todo, ¿sí? Se puede tratar bienes, alimentos, régimen de comunicación, cuidado de los hijos, es muy alta, ¿sí? Es muy alta, tenemos un 70 o un 80% de acuerdos. Entonces esto da cuenta de realmente la importancia de la conciliación y del rol activo de jueces y abogados en esta instancia judicial de audiencias inmediatas, como ya veremos. Por supuesto que, como adelanté, otro de los grandes principios del derecho de familia y del fuero de familia es la interdisciplina, la necesidad de intervenir de manera interdisciplinaria en los conflictos, sobre todo en aquellos conflictos donde, repito, no basta la solución jurídica o donde no es una discusión sobre 10 pesos o 20 pesos en materia de alimentos, sino donde uno advierte la complejidad de los conflictos familiares y el fracaso, en cierta medida, de el ejercicio por parte de este subsistema parental, dentro del sistema familiar, de las funciones que le son propias a los progenitores, ¿no? Si uno toma en consideración que los progenitores tienen como dos grandes funciones llamadas nutricias, que implican el sostén, el alimento, las normativas, que implican la educación, la socialización, etc. Cuando el conflicto de los adultos se traslada o se proyecta en sus hijos e hijas a tal punto que muchas veces los hijos se convierten en objeto o botín de guerra de estos adultos, probablemente algunas o varias de estas funciones fracasan, ¿sí? Porque no se da adecuado alimento o sostén, porque alguno no cumple la cuota alimentaria, o porque fracasa la educación en términos de socialización y en términos de reproducción de un modelo de relación que luego va a afectar negativamente al niño en el futuro, al constituir su propia familia, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto, nosotros también con una mirada interdisciplinaria tenemos que, digamos, distinguir las diferentes situaciones que se pueden plantear frente a una ruptura de una pareja. Porque hoy un divorcio, una ruptura de una pareja, al menos en la Argentina, no es nada anecdótico, ¿no? Es más bien lo habitual. De hecho, más de la mitad de las parejas se separan y tienen
la mayoría hijos o hijas. Entonces, cuando nosotros pensamos en una pareja conviviente, desde esta mirada sistémica de la que hablábamos, claro, pensamos en una pareja que en definitiva vive haciendo acuerdos conjuntos, acuerdos implícitos muchas veces, pero donde hay un consenso, donde hay una cooperación o una distribución de funciones que resulta adecuada, en relación a los roles que cada uno haya decidido tomar o que hayan en conjunto decidido tomar, donde por supuesto existen discrepancias, pero estas discrepancias no van a trascender el ámbito familiar, o a lo sumo lo harán con algún especialista que los apoye, donde hay proyectos compartidos, creencias compartidas, funciones complementarias. Esto que se da en la convivencia no tiene por qué no darse después de la ruptura, si la pareja realmente asume esta necesidad de disociar la ruptura como pareja conyugal de la pareja parental, que debe permanecer unida, ¿no? Esto que decíamos. Entonces, cuando la pareja se separa, pero se separa de manera funcional, el divorcio en sí no tiene por qué ser una crisis patológica o un duelo inabordable, ¿no? El divorcio es una etapa más de la vida familiar, que por supuesto que es doloroso, y siempre va a ser doloroso para los hijos o hijas, también para los adultos, pero la pareja separada, funcional, puede mantener esta alianza parental, puede seguir en esta complementariedad de funciones, en estos acuerdos conjuntos, en estas creencias compartidas acerca del proyecto de vida de sus hijos, en esta fluidez del contacto de ambos con los hijos, convivan o no principalmente con ellos, y todas las discrepancias que se presentan también se resuelven de manera autónoma o con la ayuda de algún profesional, pero sin necesidad de intervenir en la justicia. Las familias que se presentan en el fuero de familia, al menos las que se presentan e insisten en su permanencia dentro del fuero, son aquellas parejas o familias disfuncionales, no en términos peyorativos, sino en términos de incapacidad de resolver de manera autónoma los conflictos, donde muchas veces los hijos, como yo les decía, se convierten en el objeto de litigio, en el botín de guerra, donde tanto se involucran que intervienen activamente en el conflicto de sus progenitores, donde uno los escucha en una audiencia y advierte un claro conflicto de lealtades, porque uno le habla mal del otro, lo meten en el medio, siente que si dice una cosa favorece a uno. Bueno, esto por supuesto tiene repercusiones muy negativas en la salud física y psíquica del niño. Por eso lo que uno procura es lo que nosotros llamamos una ruptura consensuada, ¿no? Esto de la conciliación, en donde entendiendo este esquema de la familia como sistema, la familia, el sistema familiar y el sistema judicial, bueno, en un momento van a interactuar, con los conjuntos, ¿no? Que en algún momento interactúan, comienza el proceso legal, interviene el juzgado, hay un acuerdo, hay una sentencia, hay un divorcio, una separación, se resuelven temas conexos, y la pareja la pareja se divorcia tanto desde lo legal como desde lo emocional, y puede seguir adelante. En cambio, cuando tenemos estas parejas disfuncionales, estas familias con alta conflictividad, tenemos rupturas controvertidas, tenemos rupturas complejas, en donde la familia, el sistema familiar y el sistema judicial también interactúan, pero interactúan de una manera permanente, donde comienza el proceso legal, el juzgado interviene, en general no se llega a acuerdos, o si se llega a acuerdos, estos acuerdos no se cumplen, se resuelven distintas cuestiones desde lo legal, desde lo jurídico, pero desde lo psicoemocional la pareja nunca se divorcia, porque el conflicto entre los adultos persiste, de esta manera que transgreden permanentemente las decisiones y los acuerdos y vuelven a ingresar al Poder Judicial. Y entonces hay algunas familias que están dentro del sistema judicial y son viejos conocidos nuestros durante años. Algunos lamentablemente, les diría hasta casi la mayoría de edad de sus hijos o hijas, ¿no? Y tenemos lo que nosotros llamamos estos divorcios o estas rupturas crónicamente litigiosas, donde hay una pelea constante, una necesidad de ganar, de descalificar, donde toda la familia empieza a involucrarse, a sobreinvolucrarse, donde los hijos son parte también del conflicto, donde se restan esta función
fundamental o estas funciones fundamentales, nutricias y normativas que tienen que tener los progenitores, que se dejan de lado porque los hijos pasan a un segundo plano. Los hijos son objetos de miradas o posturas narcisistas o ególatras en donde cada uno quiere destruir al otro por distintas razones. Y el conflicto legal entonces se estanca y el litigio se cronifica. Acá, en este tipo de situaciones verdaderamente extremas, el rol de los equipos técnicos es fundamental. Y cuando me refiero al rol de los equipos técnicos, que lamentablemente nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no contamos con equipos técnicos internos en el juzgado, sí en el resto de las jurisdicciones del país, nosotros solo tenemos 2 trabajadores sociales por juzgado, que es insuficiente, ¿no? No tenemos un psicólogo ni un psiquiatra. Es un reclamo que venimos haciendo a la Corte desde hace años y lo hacemos con esta convicción, y que el equipo técnico es fundamental para trabajar, sobre todo en las cuestiones de las familias litigiosas, crónicamente litigiosas. Por supuesto que también en otras cuestiones sobre las que yo no voy a profundizar, porque sé que han trabajado, como los casos que llevan a la adopción de un niño o niña, ¿no? La separación de un niño o niña de su familia, las cuestiones de salud mental, las cuestiones, por supuesto, también de violencia de género y de violencia familiar. Ahora, nosotros tendríamos que también pensar cuál sería la labor de este equipo o de estos equipos técnicos en el fuero de familia, y yo parto un poco de el modelo de código procesal de familia que se hizo para la Ciudad de Buenos Aires, que nunca entró en vigor, porque, bueno, no voy a entrar, pero nosotros somos todavía fuero nacional, lo quedó un poco, digamos, de espaldas a la Constitución Nacional, que le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autonomía, pero nosotros no somos fuero de la Ciudad de Buenos Aires, aunque trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires, con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces este famoso traspaso de la ciudad ha generado algunos proyectos de cómo organizar el fuero si el fuero se traslada, ¿no? Y había un código procesal de familia, donde todos estos principios que estamos mencionando estaban expresamente previstos, y estaba prevista la creación de este equipo interdisciplinario, pensando en todos estos deberes y facultades de estos equipos, ¿no? De intervenir en los procesos judiciales, de asesorar al juez y al consejero de familia, figura que también estaba pensada, el consejero de familia es como una especie de mediación judicial, previa a la intervención del juez, elaborar informes, prestar contención emocional y atención profesional en los casos de urgencia. Esto lo hacemos todo el tiempo. Ustedes saben que un juzgado de familia, un juzgado de niñez es una guardia hospitalaria, digamos. La gente viene en crisis o con brotes o con alteraciones o con conflictos y grita y llora y hay que contener, y esto es parte de nuestro trabajo en lo cotidiano. Colaborar con las distintas estrategias indicadas, y yo creo que más que colaborar con el juez en la resolución de los conflictos, y acá quiero apuntar a esta importancia de hablar de interdisciplina, que es mucho más que la multidisciplina, ¿no? Muchas veces se habla de la multidisciplina, que pareciera ser una suma de saberes. La interdisciplina es una articulación de los saberes, es trabajar en forma conjunta, ¿no? Yo pongo mi saber jurídico, vos tu saber de la psicología, vos tu saber del trabajo social. Trabajar en forma conjunta para delinear estrategias para los casos. Es fundamental el rol de los equipos interdisciplinarios para el abordaje de estas problemáticas complejas que tiene o que se presentan en los fueros de familia. Ligada a esta cuestión también, y todos estos principios están como muy, muy ligados, y de hecho se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Uno se relaciona con el otro. Otro gran principio con el que debe trabajarse en el fuero de familia y en el fuero de niñez, por supuesto, es la inmediación. Ustedes saben que la inmediación implica precisamente esto de darle un rostro a la justicia, ¿no? Que la gente le vea la cara al juez, la gente, a ustedes les debe pasar en lo cotidiano, la gente quiere conocer al juez. Uno puede delegar, por supuesto, y la verdad es que lamentablemente, por la cantidad de trabajo que tenemos, muchas veces delegamos audiencias en servicio social o delegamos audiencia en secretario, pero la gente quiere hablar con el juez y dice, doctora, por fin la conozco, como si uno le fuera a dar una respuesta mejor que por ahí puede tener con un buen secretario en una audiencia o un buen trabajador social. Pero esto es fundamental en los casos, sobre todo en los casos complejos, ¿no? Que haya un contacto directo, un contacto personal del juez
jueza, con las partes, con los distintos participantes en los procesos, con los peritos, digo, con los abogados, con los miembros de equipos técnicos que son ajenos o externos al juzgado. La inmediación es mucho más que la competencia, ¿no?, del juez del centro de vida del niño adolescente, o la competencia por la residencia o el domicilio. La inmediación es realmente conocer a la gente, acudir a las audiencias en forma personal, tanto la gente como nosotros. Si uno tiene una audiencia con un letrado apoderado, no es que la audiencia no se puede celebrar, pero les aseguro que difícilmente lleguemos a un acuerdo en familia con un apoderado, que se va a limitar a decir o plantear hasta el límite de sus instrucciones, y nosotros tenemos que trabajar desde un lugar diferente, porque nuestro rol en las audiencias va a ser tratar de desentrañar, más allá de la posición que mantienen las partes, yo quiero la casa, yo quiero el auto, ¿cuál es el verdadero interés de estas partes, ¿no? ¿Qué hay detrás de este reclamo, de este pedido? Entonces, difícilmente eso se pueda trabajar exclusivamente con un letrado apoderado. La inmediación se vincula con otro principio que también vamos a trabajar, el de la celeridad de la economía procesal, los procesos de audiencias, la oralidad. La inmediación es preventiva porque cuando nosotros, digo preventiva en el sentido de que previene nuevos conflictos, porque cuando nosotros abordamos un conflicto y presumimos o inferimos o sale en la audiencia otro conflicto, podemos también trabajarlo y abordarlo de manera integral, evitando un nuevo proceso, ¿no? Muchas veces en una audiencia que se viene a hablar de alimentos se termina acordando un régimen de comunicación, el cuidado del hijo, no sé, una autorización para irse de vacaciones o lo que fuera. La inmediación a nosotros como magistrados y magistradas en los procesos de familia nos permite ver y percibir más allá de lo que dice el expediente, y percibir más allá de lo que dicen las partes en su discurso, el lenguaje analógico, lo corporal, la interacción, lo que nosotros observamos. Todo esto a nosotros nos va a ser de muchísima utilidad para arribar a la justicia del caso. Por eso es fundamental que nosotros seamos jueces y juezas cercanas a las partes, ¿no? Y esto requiere también la posibilidad de captar todo esto de lo que estamos hablando, requiere la especialidad, pero no solo de jueces y juezas, requiere la especialidad de todos los profesionales que van a estar involucrados en la resolución de las problemáticas, también de los abogados, repito, lo de una y mil veces, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Este rol activo de todos, este rol activo en pos de llegar a una solución pacífica, la posibilidad de generar a través de estas audiencias frecuentes de las que hablábamos, derivaciones terapéuticas si es necesaria, y de pensar en una resolución impositiva, una resolución heterónoma fuera del acuerdo como última instancia, cuando luego de este trabajo se advierte, bueno, que ya hay que resolver porque no hay manera, ¿no? Y tenemos que usar como la fuerza de la ley de nuestra función. La especialidad en el fuero, la especialidad en las familias, en niñez, adolescencia, en trabajar estas problemáticas es fundamental para nosotros, porque implica un lugar en donde se va a parar el juez, que va a tener características como juez o jueza de familia diferentes quizás a las que tiene otro juez, ¿no? Nosotros somos un poco muchas cosas, un poco raro lo nuestro. Benavides Santos, el juez de Costa Rica, él plantea que los jueces de familia, los jueces de niñez, tienen funciones diferentes, ¿no? Tienen una función administrativa, y esta función creo que la tenemos todos los jueces y juezas, ¿no? Gerenciar los recursos humanos y materiales, trabajar con lo que tenemos y sacar lo mejor de lo que tenemos, ¿no? De nuestros equipos de trabajo. También tenemos, por supuesto, la función de dirigir un proceso, de conducirlo, de ser ordenados, de ser prolijos, de evitar que los procesos se terminen desordenando y complejizando con traslados de traslados y cuestiones que en definitiva nunca se resuelven, de cortar aquellas actitudes o presentaciones que exceden el objeto del proceso y que solamente se hacen con el objetivo de obstaculizar el trámite o de demorarlo. Tenemos una función muy importante de coordinación, y yo creo que esta es esencial para los magistrados o magistradas de familia, ¿no? Favorecer la relación con los profesionales, con las distintas autoridades, con
otros, otros funcionarios que trabajan con nosotros, con el defensor del niño, nosotros no podemos trabajar en forma aislada, tenemos que coordinar una estrategia antes de una audiencia, porque todos tenemos un mismo objetivo, que es lo mejor para estos niños o niñas o personas vulnerables en un contexto familiar. Tenemos esta función apreciativa que implica ser crítico a la hora de analizar la prueba, pero también ser amplio, y esto se va a vincular con la flexibilidad probatoria, la ética, la transparencia que debemos tener a la hora de nuestro trabajo, esto debe ser común también a todos los magistrados, en el análisis de la prueba, en el análisis del derecho, y en pensar sobre todo qué consecuencias va a tener lo que nosotros vayamos a resolver, ¿no? Más allá de cuál es la solución jurídica adecuada para el conflicto, ¿qué consecuencia tiene esta decisión que nosotros tomamos en la familia? Más allá de la solución jurídica. La función decisoria, por supuesto, es resolver, es fundamental. Trabajo de audiencias, acuerdos, acompañamiento, pero si no, resolver, ¿no? Un juez de familia no puede ser dubitativo porque tiene que tomar muchísimas decisiones urgentes en lo cotidiano, y esto implica tomar la medida más razonable en función del caso, pero además ser expeditivo a la hora de resolver cuando el caso exige urgencia. Y también esta función ejecutora que es fundamental, porque es el seguimiento, porque, repito, nosotros no terminamos cuando dictamos sentencia, como puede terminar un juez patrimonial que resuelve un daños y perjuicios por mala praxis. Nosotros seguimos con estas familias, porque las familias siguen unidas y nosotros tenemos que ver qué pasa con el juez. Seguir, modificar nuestras resoluciones cuando consideramos que estas resoluciones que tomamos no fueron adecuadas para resolver la problemática de la familia. Entonces resolvimos un régimen de relacionamiento, pero advertimos que no funciona. Bueno, ustedes saben que en niñez todas estas cuestiones no hacen cosa juzgada material, ¿no? Y se pueden modificar. Y estamos obligados a hacerlo, a advertir que la decisión que tomamos no fue la más adecuada para esta familia. Entonces, yo digo siempre que un juez de familia tiene que tener como características un poco de Superman, ¿no? Ojalá pudiera tener todas estas características y juntas en un mismo momento, ¿no? Además de ser especialista, por supuesto, en derecho de familias y en derecho de infancias, un juez de familia tiene que tener una formación en derecho constitucional, de derecho de los derechos humanos, en género, porque bueno, son miradas macro que vamos a tener en consideración a la hora de resolver los casos, sobre todo los casos que no encuentran una solución normativa puntual, ¿no? Desde la normativa infraconstitucional. Tiene que tener también una formación interdisciplinaria. Nosotros, por supuesto que no somos psicólogos, pero debemos contar con otras herramientas de otras disciplinas, no solamente por el trabajo complementario con el equipo, sino que nosotros también tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de determinadas cuestiones. Tenemos que ser ejecutivos, como les decía. Creo que el juez de familia o la jueza de familia es una de las profesiones que requiere una mayor creatividad en el sentido de pensar en el caso, para este caso, más allá de lo que diga la norma, más allá de lo que hicimos en otro caso, este caso es distinto, ¿y qué hacemos en este caso? ¿No? Y empezar con creatividad a plantear alternativas de solución, siempre con prudencia, ¿no? Siempre sabiendo que nos colocamos en, somos magistrados, que no somos abanderados de una causa, ahí no somos en esa función, por ahí yo lo puedo ser acá cuando hablo con ustedes, pero no en esa función. La prudencia es fundamental, creo que es una característica inherente a todo magistrado o magistrada, pero sí el compromiso, la pasión y la lucha por lo que consideramos que es la justicia del caso. También tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro poder y de cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras frustraciones, y tener tolerancia a la frustración, porque hay muchísimas situaciones donde no podemos dar una respuesta adecuada. Pero la experiencia práctica también nos enseña a poder manejar estas frustraciones y ser útiles, comprometidos pero útiles, ¿no? No comprometidos a un punto que el caso me supera o el caso me lo llevo a mi casa a un nivel
uno se lo lleva a su casa, pero no un nivel que lo tomo como un caso de mi propia familia, esta necesaria separación que se da un poco con el transcurso del tiempo. Y esta capacidad de comunicarse de manera eficaz, repito, con todos los actores que intervienen en los procesos. Y también con los abogados, y esto es algo sobre lo que realmente es como un malabarista, ¿no? El juez de familia, ponele. Obviamente yo no soy todo esto junto, ni en mi mejor día, pero bueno, ese sería como el objetivo o lo deseable de nuestro trabajo. Yo me quiero detener un poco en esto de la función de los abogados, porque sabemos que es fundamental para nosotros. Nosotros cuando trabajamos con abogados especializados y comprometidos, con abogados que actúan con buena fe, ¿no? Esto de la buena fe y la lealtad procesal, que es propio de cualquier proceso en el fuero de familia, es fundamental, porque estamos hablando de intereses de personas con especial vulnerabilidad. Entonces, cuando tenemos un abogado que presenta esta especialidad y que además este compromiso y esta ética y que es colaborativo y que es empático a la situación, ayuda de manera notable en la solución de los conflictos, ¿no? Es notable la diferencia en un conflicto, un abogado que quiere colaborar y un abogado que quiere litigar, que quiere pelear y quiere destruir al otro. Vinculado a este rol especial de los jueces y juezas de familia, también tenemos que tener en consideración la oficiosidad. Nosotros debemos ser jueces oficiosos, debemos ser jueces activos, por supuesto con un límite, ¿no? Hemos tenido nosotros quizás experiencias como muy particulares en la Argentina, algunos camaristas que de repente en un juicio de alimentos o un expediente que iba a la Cámara por un juicio de alimentos se resolvía una vinculación forzada del progenitor con el hijo, bueno, cosas que excedían claramente el objeto del proceso. Hay un límite a la oficiosidad no es reemplazar a las partes en su lugar en el proceso, ¿no? Pero sí es compensar asimetrías cuando uno advierte que hay una parte en una extrema situación de vulnerabilidad frente a otra, y sí es tomar e impulsar de oficio un expediente cuando se trata de personas vulnerables y cuando están sobre todo involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes. La oficiosidad se vincula con muchos aspectos, como ordenar prueba de oficio, modificar o resolver más allá de las peticiones de las partes, y se vincula también con hoy la inexistencia, por lo menos en la Argentina, sobre la base de este gran principio que surge del artículo 709 del Código Civil, esta obligación de impulsar de oficio un expediente. Esto a nosotros nos ha derogado, la figura de la caducidad de instancia, ¿no? Nosotros hoy en Argentina, cuando estamos hablando de juicios donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, difícilmente podamos decretar la caducidad de instancia por la inacción de sus representantes legales. Porque tanto el Ministerio Público, el defensor de menores, que llamamos nosotros, defensor del niño, tiene un rol activo, un rol principal, que además lo tiene por la propia ley del Ministerio Público, y nosotros como jueces también. Entonces yo no puedo decretar la caducidad de un juicio de alimentos porque no lo movió la madre o no lo impulsó la madre cuando yo estoy obligada, o de un juicio de filiación, o decretar la negligencia de una prueba genética cuando tengo un deber de disponer esta prueba genética para llegar a la verdad del proceso y garantizar el derecho a la identidad del niño o niña involucrada. Entonces, la oficiosidad es otro de los grandes principios propios de nuestra labor cotidiana. Nosotros, el 80% de los expedientes, hoy diría casi, o por lo menos el 70%, lo manejamos de oficio, porque tenemos situaciones de niños privados de cuidados parentales, alimentos, filiación, adopción, guardas, violencias, salud mental, etcétera. Todo eso se maneja de oficio. La flexibilidad procesal, la flexibilidad en cuanto a la prueba, revertir este principio tradicional por el cual la carga de la prueba es del que está interesado en producir esta prueba, el del que alega el hecho, ¿no? Volvernos hacia el principio de las cargas probatorias dinámicas, la flexibilidad del derecho, que este es un principio también tradicional, el iura novit curia, el derecho lo decide el juez, la flexibilidad del tema a decidir, ¿no? Esto que
también se vincula con la oficiosidad. A ver, pueden que me pidan el cuidado unilateral la madre y el cuidado unilateral el padre, y yo entienda que en este contexto, por determinadas razones, la mejor solución es un cuidado compartido, es decir, no tomo ni la postura de uno ni de otro, pero este principio de congruencia, que tradicionalmente también es un principio del proceso civil, por el cual solo podemos resolver lo que las partes piden, difícilmente se aplique en problemáticas complejas en el foro de familia o niñez, ¿no? Lo mismo con las pruebas, y la mayoría de las veces las pruebas que la parte introduce por ahí son irrelevantes o son, digamos, sobreabundantes, porque traen testigos del régimen de comunicación o de relacionamiento. ¿Y yo para qué quiero los testigos? Quiero un informe, una evaluación psicodiagnóstica o una evaluación de integración que me indique cómo está esta familia y cuáles son las aptitudes o posibilidades de ambos progenitores para asumir el cuidado de los hijos. Y la flexibilidad también implica un reconocimiento de las familias en plural, ¿no? Y esto creo que es algo fundamental, porque esto excede de la normativa civil. Nosotros cuando pensamos en un código civil siempre partimos de la base de un código que está pensado para determinado sector de la sociedad. O sea, determinado sector de la sociedad es atravesado por las normas civiles. La clase media que vive en ciudades, que vive en lugares. Y luego hay un montón de situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad de derechos, de diversidades familiares que no están pensadas en nuestro ordenamiento civil, que plantea las soluciones, repito, necesariamente de una manera clasista, porque así es la ley, para todas aquellas personas que están afuera del sistema, que la ley no los atraviesa, por lo menos no en la manera que nosotros entendemos que debiera ser, ¿no? Entonces esto también implica una flexibilidad en el reconocimiento de las diversidades, en el reconocimiento del multiculturalismo. No solamente pasa por el reconocimiento de identidades sexuales o de orientaciones sexuales, que es propio, digamos, en nuestro país, sí, esto sí se ha reconocido, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de problemas que tienen que ver con personas a las que están al margen de la ley. Poblaciones que están al margen de la ley, familias que están al margen de la ley, donde las soluciones tradicionales no sirven, donde atribuir el cuidado a uno, la guarda a uno no sirve, porque de repente a un niño lo cuidan 4 mujeres distintas, que son vecinas y que viven en el barrio, y los chicos circulan, ¿no? La necesidad de reforzar este enfoque interseccional, ¿no? Entender los problemas no solamente en función de la problemática familiar, sino de los grupos, las etnias, la clase social, la edad, la religión, etc., ¿no? Entonces, esto también habla de la flexibilidad que debemos tener los jueces y juezas de familia, los actores que trabajamos en estos casos. La economía procesal, por supuesto en términos amplios, que va a implicar una economía en cuanto al proceso, que el proceso sea rápido, acortar los plazos, celeridad, concentración de actos procesales, simplificación, y también una economía en cuanto a la disminución de los gastos del proceso, ¿no? Cuanto más largo es el proceso, más gasto genera. Y además una economía en cuanto al impacto psicoemocional que tienen los procesos en la familia, ¿no? Que es otra de las cuestiones que uno trabaja en las audiencias. No solamente te va a salir más plata a litigar, sino que te va a afectar psicológicamente, te va a afectar en tu salud mental. Entonces la economía también es en estos distintos aspectos. Y la economía procesal en cuanto a la celeridad, nosotros desde la pandemia, y esto lo menciono como ejemplo, realmente me parece que esta economía también tiene que ver con la utilización y el fortalecimiento de estas nuevas tecnologías que tenemos hoy a nuestro alcance, de notificar por WhatsApp, en vez de esperar 3 meses a que un señor se notifique de que tiene que pagar alimentos provisorios. Estos 3 meses que nos llevaba, o a veces más, lograr notificar a un alimentante para que venga un proceso, hoy nos lleva un segundo, el doble clic azul, ¿no? Con determinadas características. Después, si quieren, les puedo contar cómo notificamos por WhatsApp. A veces hemos notificado por Instagram, es más difícil porque, viste, se hacen los que no lo ven. Este código QR que hemos acompañado en cartas, documentos, para notificar también durante la pandemia, y escaneando este código QR la gente podía bajar la demanda y la documental. A ver, todas estas tecnologías nos sirven para
también agilizar los procesos. Y por ejemplo, en materia de notificación, el WhatsApp ha sido maravilloso en este sentido, sobre todo en los procesos de alimentos, donde en general teníamos una actitud muy, muy resistente de los alimentantes. Obviamente los que quieren, digamos, obviar su responsabilidad como progenitores, ¿no? Y también, cuando hablamos de principios procesales, no podemos dejar de lado el lenguaje claro, porque el lenguaje claro también es parte de la tutela judicial efectiva y del acceso a justicia, entender qué me está diciendo el juez, qué me dice el juez, que quizás en otras materias siempre es importante, pero por ahí uno puede traducirlo a través de un letrado y demás, pero en familia esta inmediatez, esta circunstancia que muchas veces la gente no tiene patrocinio letrado, porque son situaciones en donde vienen y realizan una denuncia por violencia familiar, o vienen a preguntar por qué le sacaron a sus hijos, qué pasó, y entonces uno toma una primera audiencia en donde todavía no se presentaron con patrocinio. Es muy importante que nos entiendan los niños y las niñas, y que nos entiendan los adultos. Y yo no soy por ahí tan de pensar que le tengo que escribir una carta al chico. Digamos, cada uno esto lo maneja como quiere. Yo les explico a los chicos personalmente, ¿no? En las audiencias, y también les explico a los adultos. Por supuesto que un lenguaje claro no obsta que nosotros utilicemos lenguaje técnico. Somos abogados y tenemos que resolver, no es la revista para ti. Pero sí que la gente entienda. Primero tiene que entender el abogado, cosa que es muy importante, cosa que a veces uno le dice, este despacho no lo entiendo ni yo, imagínate que lo tiene que entender alguien que no sabe de qué estás hablando. Pero transmitir con lenguaje claro, poder facilitar por todos los medios el acceso a la información necesaria en un proceso es otro de los aspectos de esta tutela judicial efectiva que es tan importante en todos los foros, pero sobre todo en el foro de familia. Y por último, me voy a detener unos minutos en una de las cosas más importantes, que tiene que ver con el trabajo o la interacción con los niños, niñas y adolescentes que comparecen en un proceso, ¿no? Con lo que implica escuchar a estos niños, niñas y adolescentes, la modalidad de escucha de estos niños, niñas y adolescentes, y lo que implica también la participación procesal de estos niños, niñas y adolescentes. Y acá podemos hablar de distintos estándares o de distintos niveles. Yo para partir de determinados principios, tomo muy en cuenta, como una referencia general, los estándares que surgen de la opinión general número 12 del año 2009 del Comité de los Derechos del Niño, que precisamente habla de qué implica el derecho a ser oído, cómo tenemos que escuchar a los niños y niñas en el proceso. Y yo acá he puesto como algunos títulos, ¿no?, en los que resumiría cada una de estas expresiones. Una es fundamental, que el niño tiene derecho a ser oído, no está obligado. El que estoy obligado soy yo como juez o juez, pero si el niño por alguna razón no quiere comparecer al juzgado, que es una razón genuina, no hablo de una manipulación de uno de los progenitores, o no quiere entrar a la audiencia porque está aterrado, porque está llorando, y yo no logro con mis herramientas o estrategias lograr que ingrese a hablar conmigo, lo tengo que dejar, porque para él es un derecho, el deber es mío. ¿Sí? Esta es una primera cuestión fundamental. El derecho a la información, y acá volvemos al lenguaje claro. Cuando yo entrevisto a un niño, el niño tiene que saber por qué está. Por supuesto que la manera de transmitir esta información, este asesoramiento, no va a ser igual para un niño de 5 años que un adolescente de 15, pero sí debo ser claro y debo ser sincero, aunque duela esta verdad, ¿no? A ver, ayer entrevisté a un chico de 15 para 16 años, estamos con una búsqueda pública, de convocatoria pública para adopción, y me preguntó, ¿y qué novedad hay con la adopción? Y yo le dije, la verdad, Isaías, es muy difícil, porque no buscan chicos adolescentes, y empecé a hablar de muchas otras cosas, ¿no? A ver, no lo de genes, es muy difícil, pero la verdad, a mí me cansa que le digan a un adolescente de 16 años que lo van a adoptar, porque yo sé que no lo van a adoptar. Entonces, como sé que no lo van a adoptar, tengo que trabajar con ese niño, primero en ser sincero, aunque sea doloroso,
y luego en ver qué es lo que vos podés hacer para que tu familia, que además son tus hermanos, y tu posibilidad de crecimiento, de autodeterminación, de proyecto de egreso, sea diferente al adoptivo, porque el adoptivo no es una realidad. Entonces, esto es derecho a la información. Sean sinceros, no mentir, no mentir. O por supuesto que el grado de sinceridad y las palabras tienen que ser cuidadas, en función, repito, de la edad del niño, pero es muy importante que el niño sepa por qué está ahí. Porque además los chicos vienen con mucho miedo. A veces vienen a hablar con un juez o jueza de familia y piensan que le van a meter presos a sus padres, porque no saben lo que es un juez, ¿no? Más allá de que nos imaginan con peluca y martillo. Entonces también explicarles cuál es nuestra función como juez o jueza de familia. La escucha del niño no tiene límites etarios, hay que escuchar a los niños cualquiera fuera su edad. Por supuesto que a mayor edad y mayor madurez, mayor peso va a tener su opinión a la hora de tomar una decisión, y si tomamos una decisión contraria a la opinión del niño o niña, la vamos a tener que fundamentar, y con una fundamentación reforzada, porque este derecho a ser oído es parte de su interés superior, y la propia percepción del niño de su interés superior es relevante a la hora de determinar, pero no es condicionante, de manera que esto implica sí o sí escuchar. En un segundo nivel, tener en consideración su opinión según su edad y madurez, y fundar una resolución si nos apartamos de este deseo, ¿no? de esta opinión. El derecho a la privacidad de estas audiencias, la posibilidad de expresar libremente, como dice el artículo 12 de la Convención, su opinión. Esto implica expresarla sin presión, sin influencias o manipulaciones de sus progenitores. Por eso las entrevistas con los niños o niñas tienen que ser privadas, y por eso, esto también lo comentaba en el curso que di la semana pasada, yo me opongo terminantemente a que sean videograbadas estas entrevistas, porque esto condicionaría la sinceridad o la confianza de un niño o una niña en una audiencia, donde uno lo primero que le dice al niño para que esté tranquilo es que lo que él nos diga va a ser confidencial, y que nosotros lo vamos a reservar en un acta a la cual no van a tener acceso los progenitores, porque lo que el niño dice en el foro de familia no es prueba, como si lo es en un juicio penal, donde de hecho hay una cámara Gesell y la posibilidad de impugnar esta declaración y de estar presente en esta declaración por el imputado y el abogado defensor. Acá no es prueba, es un elemento pero no es prueba. Entonces, por esto no tiene por qué ser fiscalizada por los adultos. La importancia de no revictimizar a los niños, no traerlos al proceso todo el tiempo y más veces de lo que sea necesario. La importancia de generar entornos adecuados, ambientes donde el niño se sienta cómodo, donde no se sienta hostil, donde pueda puede estar tranquilo, con juguetes, con dibujos, con las cosas o las herramientas dentro de las posibilidades que tengamos, digamos. Ojalá tuviéramos un área de juegos con una cámara Gesell, no la tenemos, pero bueno, tenemos un cajón con juguetes y algo para que los chicos más chiquitos se puedan enganchar en un juego, y a partir de ese juego por ahí podamos ir conversando. Nunca conversar en el sentido de ponerlo al niño en el lugar de decidir, eso es muy importante. El niño entienda que es niño y que los que decidimos somos los adultos. Su opinión va a ser valorada, pero son los progenitores los que deciden si se ponen de acuerdo, y si no, nosotros, pues, no los niños. Sacarlos de esa responsabilidad también es parte de nuestro objetivo en las audiencias que tenemos con los niños, ¿no? Esto que también les mencionaba, considerar la opinión del niño y el peso de sus opiniones en función de su edad y su madurez, ¿no? Que no tienen que ver con una edad determinada, que tienen que ver con su madurez, con su experiencia, con su entorno, con las distintas circunstancias que exigen en cada caso un análisis concreto. Y también, finalmente, para nosotros, por lo menos en la Argentina, ustedes también tienen algo similar, porque no tienen la figura del abogado del niño, pero sí me enteré la otra vez por Betina, que tienen como esta división de funciones en el defensor del niño, que por un lado ejerce como una representación, digamos, principal o complementaria, y por el otro lado también puede ejercer defensa técnica. Nosotros en la Argentina tenemos una figura que es
perdón, la del abogado del niño. El abogado del niño es quien ejerce la defensa técnica del niño, niña o adolescente, y por tal razón el abogado del niño tiene una función que es claramente compatible con la del defensor del niño, en donde el defensor defiende un interés general, con una mirada desde los adultos en la problemática y cuál es el interés superior del niño desde esta perspectiva del adulto. En cambio, el abogado del niño hace asistencia técnica y como asistencia o defensa técnica proyecta en el expediente cuál es el deseo del niño, la voluntad del niño, aun cuando considere que es contraria a su interés superior, ¿no? Funciona como un abogado del adulto. Entonces ejerce esta defensa técnica particular. Esta función particular que tiene el abogado del niño genera un límite a su designación. ¿Por qué? Porque es difícil pensar en que esta defensa técnica se ejerza con relación a un niño que tiene 5 años. Es decir, que no puede impartirle a este letrado patrocinante instrucciones para que ejerza esta defensa técnica. Por eso la figura del abogado del niño en nuestro Código Civil y Comercial está asociada a la edad y madurez del niño. Y en general, nuestra jurisprudencia también lo plantea sobre los parámetros de edad o madurez, o partiendo de la adolescencia, que para nosotros inicia a los 13 años, o en el caso concreto incluso antes, pero solo si se advierte esta edad y madurez. Si no, tendremos otra figura, que nosotros llamamos tutor ad litem. El tutor ad litem va a representar al niño en el proceso sustituyendo su voluntad, con la mirada de adulto. Entonces el tutor ad litem es una figura ligada a la incapacidad, mientras el abogado del niño es una figura ligada a la capacidad, al discernimiento, a la competencia, a la facultad de acompañar en el proceso y no sustituir voluntad, ¿no? Estas figuras pueden estar presentes en distintos procesos según el caso. Yo tampoco creo que en todos los procesos sea necesario designar un abogado del niño. Es más, para mí es una medida de última ratio, solamente frente a conflictos muy graves. Pero bueno, es una figura que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento civil y que es otro de los actores que puede llegar a intervenir. Por eso es importante que intervenga bien. Yo les quería mencionar que como antecedente dentro del sistema interamericano tenemos una resolución de la Corte Interamericana, que es el caso BRP contra Nicaragua, es un caso del 2008, pero que habla de asistencia letrada de niños y niñas, pero habla de asistencia letrada de niños víctimas de procesos penales. ¿Sí? Esta es una nena de 8 años, víctima de abuso sexual infantil, y en este caso se obliga a Nicaragua a garantizar no solamente el derecho a ser oída de esta niña en el proceso penal en función de su autonomía progresiva, sino también a pensar que el acceso a justicia implica además habilitar todos los mecanismos necesarios para que el niño pueda denunciar y además pueda participar activamente en los procesos judiciales con patrocinio letrado según su edad y grado de madurez, ¿no? Y que este patrocinio letrado debe ser especializado y debe tener, además, debe ser una función gratuita que debe ser proporcionada por el Estado, aun cuando, en el caso, dice la Corte Interamericana, la persona tenga recursos. Entonces, en esto, si bien es en la instancia penal, también se asocia esta figura del abogado del niño o niña a una determinada madurez y desarrollo. Nosotros, como les dije, el Código Civil está asociando la asistencia letrada a la edad y grado de madurez, pero en algunos ordenamientos locales, porque están reglamentada esta figura en distintas leyes provinciales, hay distintos criterios. Por ejemplo, en Santa Cruz solamente se habilita a partir de los 14 años la figura del abogado del niño, antes era un tutor ad litem que lo represente. En algunas provincias se replica este criterio de edad y madurez, como sucede en Córdoba, Entre Ríos, Salta, y en otras no hay límite etario. Y esta es una postura también que tiene que ver con una postura ideológica y de la que se parte entre determinados autores o doctrinarios que entienden que siempre tiene que haber un abogado del niño, aun cuando el niño tiene 1 año. Entonces, en esto la figura del abogado del niño se confunde con la figura del defensor del niño, ¿no? Como representante, incluso con
la figura del tutor. Por eso y por esta idea de que el abogado del niño debe estar asociado a la edad y grado de madurez, el abogado del niño tiene que ser designado por el niño, cuando tiene edad y grado de madurez, y lo tiene que elegir el niño dentro de las opciones que debe proporcionar el Estado. El Estado debiera proporcionar un sistema, un servicio jurídico gratuito en donde el niño pueda tener determinada entrevista con ciertos profesionales y él designar un abogado. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que el abogado pertenezca a la órbita de influencia de alguno de los dos progenitores, que alguno de los dos progenitores le esté pagando sus honorarios y que por ende tenemos un desbalance en el proceso, ¿no? Porque tenemos 2 contra 1. El abogado del niño, que también con el padre, comparte esta función, porque fue contratado con el padre, y la madre sola. Entonces, esto es muy importante. ¿Quién y cómo se designa el abogado del niño? Realmente es indispensable a la hora de pensar en una adecuada función de los roles de estos abogados de los niños, que deben ser personajes muy particulares, pero particulares en sentido positivo, ¿no? Toda esta especialización, esta capacitación que requeríamos a los abogados de familias y niñeces en general, bueno, las vamos a requerir con mucho más énfasis cuando hablamos de un abogado, un niño o una niña, que además de tener una verdadera empatía, porque tiene que saber trabajar y hablar con niños y niñas, tiene que tener esta ética reforzada. Y esta ética reforzada se vincula precisamente con poder incluso apartarse de un caso cuando advierte que su asistencia letrada y el replicar en el proceso lo que está diciendo el niño o niña puede ser perjudicial para los intereses del niño o lo está poniendo en riesgo al niño, ¿no? Entonces, a ver, supongamos, digo un ejemplo, abogado del niño que defiende una situación en donde un adolescente, he tenido algún caso, no quiere, se escapa de un hogar y no quiere reingresar al hogar y se quiere quedar en una familia donde todas las hijas, mujeres de esa familia son objeto de trata sexual. Entonces, el interés que manifiesta esta niña, o el deseo que manifiesta esta niña de volver a su casa, implica someterla a la explotación sexual. Entonces ahí entra en crisis el rol del abogado del niño, y el abogado del niño tiene que saber cuándo correrse o cómo actuar frente a este tipo de situaciones. No es nada fácil. Bueno, y con esto termino en cuanto a los roles de los distintos operadores en los juzgados de familia. Les agradezco muchísimo y por supuesto me encuentro para las preguntas, disponible para las preguntas o los planteos que quieran formular o las observaciones que quieran formular. Gracias. Doctora, un gusto escucharla. Podríamos seguir toda la noche. Muy clara su exposición. Y antes que nada, me permito, antes de hacerle la pregunta, Betina va a ser la encargada de moderar la lectura de las preguntas, pero yo soy juez penal y me gustaría hacerle una consulta. Me gustó mucho lo que dijo con relación a que la interdisciplina es más que la multidisciplina, que se debe actuar coordinadamente. Y eso me gustaría que nos dé que nos ejemplifique un poco más cómo actúan ustedes uniendo estas diversas disciplinas para tomar incluso decisiones trascendentales para el niño en este caso. A mí me parece que lo importante es, primero, sentarte y tener un diálogo con el otro. Es decir, yo creo que no hay interdisciplina cuando yo lo que hago es leer un informe psicológico, nada más. Eso es multidisciplina. Yo me baso en la opinión de un psicólogo y sobre la base de la opinión de este psicólogo yo tomo una decisión jurídica. Esto es el sumar disciplinas. La interdisciplina implica sentarme a hablar con este psicólogo, por eso la importancia de tener un equipo interdisciplinario en el juzgado, y en el intercambio, en la comunicación, en el diálogo, en esta conversación, plantear estrategias conjuntas. A ver, yo no tengo equipo interdisciplinario, pero tengo trabajadoras sociales, y muchas veces lo que hacemos es llamar a psicólogos que por ahí están trabajando con el grupo familiar, muchas veces los psicólogos que trabajan con los niños privados de cuidados parentales, que trabajan en los hogares, a los distintos profesionales de los hogares, esas audiencias que son como multitudinarias, en donde lo que cada uno desde su campo de conocimiento aporta, luego va a llegar a una solución conjunta y un pensamiento conjunto.
al que llegamos entre todos a partir de una conversación. Digo que esta para mí es como, yo diría, la diferencia clara, ¿no? Yo pensar que declaro la adoptabilidad de un niño o niña porque el informe psicológico dice esto, entonces como consecuencia yo dicto una resolución, a trabajo de manera articulada, interdisciplinariamente, y antes de declarar la adoptabilidad, además de tener todos los informes que voy a necesitar, yo voy a tener todas las reuniones que sean necesarias con los profesionales que están trabajando desde otra disciplina. No sé si queda claro, y creo que ahí para mí está la diferencia. Excelente. ¿Y tienen los equipos interdisciplinarios bien conformados ahí en Argentina? En la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, no tenemos equipos interdisciplinarios, solo tenemos 2 trabajadoras sociales. No tenemos psicólogo ni psiquiatra, pero la gran mayoría de las jurisdicciones del país, nosotros somos los únicos que estamos ahí, me parece que en falta, creo que hoy que los únicos, los fueros especializados de familia tienen equipos interdisciplinarios. Es decir, cada juzgado tiene. Porque no es lo mismo para trabajar interdisciplinariamente poder hacer una consulta con un psicólogo, traerlo incluso a una audiencia, que tener el equipo ahí. Porque cuando vos ya vas a decidir una medida, por ejemplo, una violencia familiar, una medida de un régimen de relacionamiento provisorio, lo que fuera, vos ya tenés el diálogo ahí. Y la intervención es conjunta, ¿no? Incluso en una audiencia. Entonces eso sería nosotros estamos desesperados porque los tenemos, pero esa es la manera de trabajar. Y esa es la manera de trabajar. Bueno, ahora pasamos a la fase de las preguntas. Adelante, doctora Bettina. Gracias, Camilo. Hola, Vicky. Siempre te reitero, un placer escucharte, seguir aprendiendo contigo. Y bueno, empiezo con la primera pregunta que dice, ¿cómo hacen los procesos de revisión de sentencia cuando es de oficio? Bueno, cuando nosotros estamos hablando por ahí, vuelvo a lo mismo, porque no son todos los temas. A ver, si yo resuelvo una liquidación de bienes de un matrimonio, eso no lo voy a revisar, obviamente, porque hace cosas juzgadas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros disponemos en una resolución un régimen de relacionamiento, aunque sea definitivo, es decir, no cautelar, en teoría definitivo, todas las cuestiones para nosotros son revisables, lo mismo que pasa en un proceso de alimentos y demás, en la medida en que nosotros advirtamos que este régimen no está siendo efectivo para la familia. ¿Y cómo lo advertimos? Y en general lo advertimos, no es que nosotros modificamos y llamamos a la gente. Si la gente no te aparece es porque está todo bien, ¿no? En general. A veces. Es que empiezan a plantearse los problemas de incumplimientos. Y cuando se plantean los problemas de incumplimiento, yo inmediatamente, aun cuando tengo una sentencia, fijo una audiencia para intentar revisar qué es lo que pasó y en qué esta sentencia falló, o qué esta sentencia hoy a esta familia no le sirve, y poder modificarla, sin llevarlos a iniciar otro proceso pidiendo una modificación del régimen de comunicación, ¿no? Esto tiene que ver también con la celeridad, tratar de trabajar en un mismo expediente sin llegar a la necesidad de cada cosa que se plantea un expediente nuevo. Esto es un poco el seguimiento o revisión de las sentencias en este tipo de contextos. Lo mismo de una medida cautelar, por supuesto, que además por algo son cautelares, o cualquier decisión que no haga cosa juzgada claramente, ¿no? Como puede ser una sentencia de compensación económica, hace cosa juzgada, una sentencia de tipo patrimonial. Pero en estos casos sí hay revisión. Gracias. Otra pregunta dice, en relación a la prohibición de caducidad de instancia, ocurre muchas veces que los adultos se reconcilian y vuelven a convivir como familia. ¿No sería una intromisión excesiva y peligrosa del Estado, Poder Judicial, en la intimidad familiar, dejándolos atados a un conflicto judicial cuando los mismos ya no desean seguir en conflicto? Y una recarga al sistema de justicia, dejar abierto un juicio sine die, pesar de que las partes ya no desean seguir litigando. No, más vale, claro. A ver, esta apreciación la comparto. Eso cuando, a ver, claramente el Estado no tiene que interferir cuando han resuelto sus problemas de manera autónoma, han vuelto a convivir,
por supuesto que en eso yo no me voy a meter. Yo me refiero a situaciones en donde supónganse que ustedes tienen un proceso de filiación en donde no se produjo la prueba genética, pasaron 6 meses, el demandado me opone la caducidad. Si el demandado me opone la caducidad es porque está buscando que este proceso se termine, pero no hay una petición conjunta de cerrar el proceso. La lógica es que si 2 personas conviven y han resuelto sus problemas, o no se van a presentar o van a presentarse de manera conjunta y van a decir que se archive el expediente. Yo le voy a decir felicidad, los felicito, yo no me meto cuando, y esto también lo hemos hablado en el curso la semana pasada, yo no tomo audiencias con niños cuando los padres llegan a acuerdos, salvo que advierta algo muy raro en un acuerdo, ni me meto en la privacidad de una familia cuando no es necesario, por supuesto que no. Además, esto también generaría una carga en nuestro trabajo imposible. Pero cuando uno advierte que el demandado se quiere zafar de su obligación alimentaria e interpone la caducidad, acá no hay ningún acuerdo ni ninguna conciliación. Lo que hay es una madre que por ahí no consiguió un patrocinio letrado nuevo, o la abogado le renunció, o le cobraba mucho, y si el servicio jurídico no la atiende, gratuito digo, y demás, y tengo un niño que no tiene alimentos. Entonces ahí no hay una conciliación de la familia o una convivencia, el problema subsiste. Por supuesto que si el problema no subsiste, el expediente se cerró, no hay duda, no, yo no soy, no soy una persona, ni creo que la justicia esté para intervenir inadecuadamente en la vida familiar. Gracias. Otra consulta, más bien te piden una opinión, dice, ¿qué opinión tienes sobre el fuero de familia versus el fuero de niñez y adolescencia? Ya que Paraguay apunta a la unificación del fuero de familia, niñez y adolescencia, contando actualmente con un anteproyecto de su creación. En Paraguay se tiene bien diferenciado ambos fueros, con normativas y principios propios, y el fuero de la niñez y la adolescencia cuenta con principios peculiares acordes a la naturaleza del sujeto y la particularidad de sus intereses personales, aún distinto de los derechos de familia, con procedimientos administrativos y judiciales para la aplicación del derecho sustancial, con fuero propio integrado por órganos especializados en la materia. Sí, esto era un poco lo que me refería. Yo conozco el proyecto, lo conozco a través de Betina, que justamente me lo comentó. Yo siempre opiné, no me odien los que no quieren la unificación, porque a mí lo que decidan luego me es irrelevante, es una decisión de ustedes, pero yo creo que desde una mirada integral de las problemáticas de familia, para mí tiene que ser un mismo magistrado o magistral que intervenga en todas las cuestiones de una misma familia, incluidas cuestiones que se pueden dar entre los adultos de tipo patrimonial. Creo que esto no obsta que haya principios especiales, que un poco los vimos y que también están compartidos, porque en definitiva también estos principios van a tener una proyección distinta cuando hablamos de problemas de adultos que cuando hablamos de problemas de niños o niñas. Cuando yo digo que la caducidad de instancia tiene un valor relativo, no me refiero a una liquidación de bienes del matrimonio, me refiero a un supuesto donde está involucrado el derecho de un niño o una niña. Y estos mismos principios van a tener una mirada distinta frente a cada una de las problemáticas. Pero la posibilidad de trabajar de manera integral todos los problemas que muchas veces están relacionados, o sea, yo he tenido problemas de régimen de comunicación o relacionamiento, como ustedes le dicen, porque se están peleando por un inmueble. Entonces digo, o por la atribución de una vivienda. Entonces, la circunstancia de que se pueda trabajar de manera conjunta los problemas propios de lo que serían los adultos y los problemas propios de las niñeces, por supuesto que hay una actuación administrativa que nosotros también la tenemos. La tenemos cuando hablamos de niños o niñas privados de cuidados parentales, donde interviene el organismo administrativo. Entonces, hasta ahora no ha funcionado de manera compatible. Yo creo que es una buena integración de todos los conflictos. No discuto que por ahí a ustedes también les está funcionando así, y para qué cambiar si les está funcionando, ¿no? Pero bueno, yo soy de las que considera que mejor unificar. Y una última pregunta, Victoria, y ya te dejamos libre porque ya estarás cansada desde la mañana, aunque creo que me van a pasar otras. Igual te digo. Dice, ese diálogo interdisciplinario
es de manera informal, como una charla entre profesionales que usted llama a su despacho, o es una audiencia formal y donde se deja todo asentado en acta ante el juzgado? Es una audiencia, a ver, puede haber alguna situación informal, pero en general son audiencias formales en donde están presentes distintos interlocutores. A ver, hablemos un caso, un niño o niña privado de cuidados parentales, donde están los profesionales del hogar, los profesionales de la Defensoría Zonales, que son el organismo administrativo, la psicóloga que atiende al niño, la trabajadora social del juzgado, a veces algún profesional del cuerpo médico forense, distintos actores que intervienen de manera formal, se celebra una audiencia, si hay un tema de salud mental, a veces la curadora de la madre o la psicóloga o psiquiatra tratante de la madre, todos en una misma audiencia, y las cuestiones o las conclusiones a las que arribamos en esta audiencia son plasmadas en un acta, no de una manera detallada, como una declaración penal, pero sí en cuanto a objetivos y estrategias a seguir son plasmadas en un acta. Sí, son formales. Gracias. Otra pregunta. ¿Caducan entonces los procesos de niñez siempre que transcurra el plazo establecido de 6 meses conforme establece el Código Civil paraguayo, excepto en el juicio de alimentos, cuando el niño contiene una resolución de alimentos provisorios? Para nosotros, si tengo que ir al código procesal que tenemos, que es el mismo código que para nosotros rige para el proceso civil en general, es decir, es el mismo que se aplica para una sucesión, que se aplica para un daños y perjuicios, porque nosotros no tenemos un código especial en la Ciudad de Buenos Aires como tienen en otras provincias. Si yo tomo el código procesal nuestro, hay una norma, que es el 314, que establece la caducidad de los procesos, aunque estén involucrados los derechos de niños y niñas, por la inacción de sus representantes. Yo creo que esta norma es incompatible con el principio de oficiosidad que surge del Código Civil y Comercial, que es una norma de mayor jerarquía, y además es incompatible con el interés superior del niño y los derechos que pueden estar en juego, sea en un proceso de alimentos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, al desarrollo, en un proceso de filiación, el derecho a la identidad. Entonces, por esta incompatibilidad, yo considero que no hay que declarar la caducidad de instancia. Pero la norma procesal dice que sí hay que declarar la caducidad de instancia. Lo que pasa es que yo no aplico la norma a la luz de estos principios más, digamos, macro, ¿no? Convencionales, constitucionales y del Código Civil y Comercial. Perfecto. Dice otro. ¿Cómo se realiza el control o el aseguramiento del hecho de que los abogados que intervengan en el fuero de familia sean profesionales con capacidades necesarias, como la empatía, la especialidad, etcétera? ¿O se trata solamente de confiar? No, la mayoría no son nada de esto, ni empáticos, ni... No hay ningún... Nosotros no tenemos un sistema donde para litigar en determinados fueros haya que tener una especialidad. Y como el fuero de familia siempre es un fuero menospreciado, puede pasar lo mismo con niñez, ¿no? Si el fuero, si te gustan los chicos, te vas a familia, o si te gustan, no sé. En general, cualquiera hace familia. Y ese es uno de los grandes problemas, porque la gente no entiende la complejidad de trabajar en los asuntos de familia. Lamentablemente no tenemos muchos abogados especializados, pero sí tenemos algunos que uno conoce además, porque bueno, y la diferencia cuando uno trabaja con un abogado especializado, con un otro abogado empático, aunque no sea tan formado, pero por lo menos que tiene compromiso, ¿viste? Aunque sea que mantiene un poco la boca cerrada y te deja trabajar con las partes, sino que obstaculiza, que a veces te resulta más fácil hablar con las partes que los letrados. Eso realmente es una ventaja en el proceso. Pero no tenemos una especialización. Vos podés litigar, yo me recibo abogada en Argentina, tengo mi matrícula y puedo litigar en cualquier fuero. Aunque no sepa nada, puedo litigar en penal, puedo litigar en laboral, puedo litigar en cualquier fuero. Perfecto. Otro dice, Argentina no logró unificar sus procesos en 24 provincias, se dispersan los procesos y las sucesiones también cargaría en un fuero en que la visión del niño se nublará ante cuestiones patrimoniales. ¿Dónde queda la especialidad? Bueno, te comento, la Argentina tiene 24 leyes procesales porque, según la Constitución Nacional, las leyes procesales son competencias de las provincias, o sea que para modificar esto habría que modificar la Constitución.
y el fuero de familia no tiene sucesiones. Las sucesiones no tramitan ante el fuero de familia. Las sucesiones tramitan ante el fuero civil patrimonial, que es, daños y perjuicios, hipoteca, derecho del consumidor, sucesiones, patrimonial. Nosotros no trabajamos sucesiones, nosotros trabajamos divorcios, ceses de uniones convivenciales, liquidación de bienes, pero todo en vida. Si se te murió alguno, va al sucesorio y es otro fuero. O sea que no es que se dispersa tanto la especialidad, porque nosotros no trabajamos sucesiones. No sé cuál es el proyecto que tienen ustedes, si tienen el proyecto de incluir sucesiones. A mí eso ya me parece distinto, porque sucesiones creo que es otro tema, ¿no? Donde también se pueden presentar muchos conflictos de familia, donde de interdisciplina también es importante, porque después de muerto salen todas las cuestiones que estaban ahí latentes, pero nosotros no somos competentes en sucesiones. Perfecto. Ahora, antes de despedirnos y de que vayan saliendo, me pide Juan, por favor, si pueden encender sus cámaras para una foto grupal, les vamos a agradecer. Y aprovecho para decirte muchísimas gracias, Vicky, por haber aceptado la invitación de compartir esta última clase dentro de las jornadas que viene realizando la Secretaría de Capacitación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Realmente creo que todos estamos sumamente satisfechos, y agradecerle también acá al doctor Camilo por habernos ofrecido desde la Secretaría de Capacitación a excelentes expositores y temas que realmente contribuyeron a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Bettina. Un placer. Gracias, María Victoria. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver a llamarte para una próxima jornada. Cómo no, cuando quieran, siempre que sea el contentos. año que viene, porque si este año tomo algo más, me agarra con el arbolito de Navidad. El año que viene sí. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Estamos en contacto. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, Victoria. gracias. Bettina. Chao, Gracias Vicky. a todos, muy amables. Chao, chao. Chao, amiga, un beso, que estés bien. Gracias, gracias Bettina, profe, muchas gracias. Chao, Evelyn, besitos. Un gusto verte, Bettina, hermosa como siempre. Ay, gracias, amiga. Felicidades, Camilo, excelente todo, cerrando con broche de oro. Realmente. Cerramos con todo. Nos Chao. vemos, Núñila. Nos vemos. Hasta luego.